Palabras de alegría y esperanza. Es la fiesta de la Santísima Trinidad. Mateo 28, 16, 20. Buen domingo para todos. La fiesta de la Trinidad que celebramos hoy se introdujo muy tarde en el calendario litúrgico. Fue en el siglo XIV y no pertenece al tiempo pascual que terminó el domingo pasado con Pentecostés. Se instituyó para hacernos reflexionar sobre la verdad central de nuestra fe, sobre el profundo misterio de la vida íntima del Dios único, que no es un individuo, sino una comunión de amor de tres personas. Nunca habríamos imaginado un Dios así. Fue Jesús quien nos habló del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y nos reveló este misterio no para presentarnos un enigma inexplicable, sino para darnos la buena noticia de que el Padre nos amó tanto que nos dio su propio espíritu, su propia vida. Si solo tuviéramos la vida biológica que viene de esta tierra, como todas las vidas biológicas, volveríamos al polvo. Pero el Padre Celestial tuvo un inmenso amor por nosotros y nos ha dado su vida, la vida del Eterno. Nos ha envuelto por toda la eternidad en la comunión de amor de las tres divinas personas. Esta es la gran noticia, el Evangelio. El primer gesto que nos enseñaron nuestros padres y abuelos fue la señal de la cruz. Nos enseñaron a profesar nuestra fe en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra griega con la que los padres de la Iglesia se referían al gesto de la señal de la cruz era sfragis, que significa secreto. Esta palabra se utilizaba también para indicar la pertenencia de un esclavo al patrón, de una oveja a su pastor o de un soldado a su comandante. El que hace este gesto de la señal de la cruz, esta sfragis, declara que pertenece al mundo de Dios que nos ha sido revelado por Cristo, el mundo de la Trinidad. ¿De dónde viene esta palabra Trinidad que no aparece en la Biblia? El primero en emplearla fue un padre de la Iglesia llamado Tertuliano, que vivió entre los siglos II y III. Las primeras generaciones de nuestros hermanos de fe no conocían esta palabra. Tertuliano no quiso inventar una nueva verdad, simplemente se puso a reflexionar sobre lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, dice sobre Dios. En los Evangelios, cuando Jesús habla de Dios, siempre le llama Padre. Esta palabra Padre en labios de Jesús aparece 184 veces. La única vez que alguien emplea este término para hablar de Dios Padre es Felipe en la última cena, cuando le pide a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Por tanto, ver al Hijo Jesús es ver a Dios. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Conocer en la Biblia indica una profunda comunión íntima de vida y amor entre Él y el Padre. Nosotros también somos hijos, pero Él es el Hijo unigénito de Dios, que en el principio estaba con Dios.
dice el Evangelio de Juan en el prólogo. Recordamos la carta a los Filipenses, donde se dice que antes de hacerse uno de nosotros, Jesús estaba en la condición divina. El Hijo era Dios. Estas afirmaciones necesitaban ser explicadas porque todos nosotros queremos entender mejor cuál es la relación entre el Padre y Jesús, el Hijo. También en los Evangelios se habla continuamente del Espíritu. Recordemos al Bautista que dice que viene el que los bautizará no en agua, sino que los sumergirá en el Espíritu. Y Jesús promete muchas veces este don del Espíritu de la vida divina. En el Calvario, con su último aliento, al final de la misión que había llevado a cabo en este mundo, Jesús entrega el Espíritu. Luego, el día de Pascua, recordamos que lo entregó a los discípulos reunidos en el cenáculo. Los cristianos de la generación de Tertuliano se preguntaban quién es este Espíritu Santo, este poder del Altísimo que, como se nos dice en el Evangelio de Lucas, proyectó su sombra sobre María, de la que nació el Cristo. ¿Quién es el Espíritu que movió a Jesús a lo largo de su vida? ¿Y qué relaciones de amor existen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? Estas son las preguntas a las que intentaron responder los padres de la Iglesia a partir de finales del siglo II. No pretendían añadir algo nuevo a la palabra de Dios, sino que querían comprender y hacer comprender a los creyentes las verdades contenidas en la Escritura. Y comenzaron a formular estas verdades de fe utilizando el lenguaje filosófico de que disponían. Y en esta época, para explicar las relaciones de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, introdujeron una palabra que conocemos muy bien, pues está en nuestro credo, la Trinidad, la persona generada, no engendrada, consustancial del Padre. Nos gustaría comprender bien esta relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero para nosotros mortales esto será siempre imposible. ¿Cómo podemos pretender comprender el misterio de Dios? Nuestras pobres palabras siempre serán un balbuceo sobre este misterio. Hoy se nos invita a reflexionar y alegrarnos por el don que el Padre Celestial nos ha dado. Nos ha introducido en la relación de amor de la Trinidad. Es conmovedor lo que dice Juan en su primera carta, al principio del capítulo 3. Ven qué inmenso amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, y realmente lo somos. Somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no se nos ha revelado, pero sabemos que cuando se revele, seremos como Él, porque le veremos tal como es. El texto evangélico que escucharemos dentro de poco nos narra cómo, con la Pascua, ha terminado la revelación del amor del Padre que fue traída al mundo por el Hijo unigénito, Jesús de Nazaret. Escuchemos. Los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. 11 discípulos. Así es como el evangelista Mateo nos presenta a la primera comunidad cristiana. Veamos de quién está compuesta. Por personas sacudidas por lo que le sucedió a su maestro Jesús de Nazaret. Y es
una comunidad herida, porque uno de ellos se apartó, tomó otras decisiones, pensó que Jesús era un soñador, un hereje peligroso para las tradiciones religiosas y para la vida de su pueblo. Por eso lo entregó a la autoridad religiosa. Los evangelios nos dicen que Judas traicionara al maestro, sino que lo entregó. Nunca es empleado el verbo prodidomi, traicionar, siempre paradidomi, entregar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por dinero? No, la razón es más profunda. Judas no se dejó convertir por la palabra de Jesús, de su evangelio, y prefirió la tradición de los escribas. Creyó en la catequesis de los fariseos, que presentaba al Dios legislador, justiciero. No acogieron la alegría del nuevo rostro de Dios presentado por Jesús de Nazaret, el Dios que acoge a todo hombre, justo o pecador, el que ama a todos. Judas consideró a Jesús un subversivo y lo entregó a la autoridad religiosa. El grupo de los 11 es un grupo herido, por tanto, que se siente humillado a causa de sus propias debilidades, de las que son muy conscientes. A lo largo de su vida pública, varias veces Jesús los llamó hombres de poca fe, duros de corazón, incapaces de comprender y aceptar el Evangelio. Luego, lo más reciente, lo que ocurrió cuando Jesús fue detenido. Todos huyeron. Pedro, el único, el más valiente, que intentó seguir al maestro para ver cómo acababan las cosas, cuando se vio acorralado, le negó, juró que no le conocía. El evangelista Marcos utiliza un verbo muy fuerte. Dice que en cierto momento empezó a maldecir, anathematisei, a maldecir a Jesús, para que aquella gente entendiera que no tenía nada que ver con aquel hombre. Hasta aquí llegaron los discípulos, y Mateo los llama discípulos, no apóstoles, porque nos quiere invitar a ver en este primer grupo a nuestra iglesia, que no está compuesta de gente perfecta, sino de personas débiles, gente frágil, de poca fe, llenos de incoherencias, de incertidumbres, de preguntas. Y a esta iglesia Jesús la ama tal como es. Así ha sido nuestra iglesia desde el principio, una comunidad de discípulos que creen y dudan un poco. Nosotros somos estos 11 y es a nosotros que Mateo nos quiere hacer escuchar hoy las últimas palabras del resucitado. Estos discípulos van a Galilea porque el día de Pascua a la Magdalena y a las mujeres que habían ido al sepulcro, el resucitado les dijo: digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Por qué deben ir a Galilea? Lucas y Juan nos dicen que el día de Pascua los discípulos se encontraron con el resucitado, lo han visto. ¿Y por qué entonces deben ir a Galilea para verlo? Sí, saben que está vivo, pero aún no han comprendido realmente lo que supone la resurrección de Jesús. Aún no se han implicado en la experiencia pascual, no han comprendido que ahora todo cambia en sus vidas. Si la vida de Jesús hubiera acabado en el sepulcro, estos discípulos habrían sentido un inmenso dolor porque habrían visto perder a la persona que más amaban y admiraban, y habrían visto desaparecer todos sus sueños. En sus corazones habrían guardado un recuerdo perenne, habrían guardado un hermoso recuerdo de Jesús, pero al final habrían puesto en paz sus corazones y reanudado sus vidas. Pero si Jesús resucitó,
Si aquel a quien los hombres consideraban un fracasado ha sido en cambio glorificado por Dios, entonces tenía razón en todas las propuestas que había hecho. Y entonces la vida de los discípulos se complica, porque deben sintonizar la vida de Jesús con la suya. Lo habían seguido porque aspiraban al éxito, para convertirse en grandes amos ricos. Pero deben admitir que él tenía razón cuando dijo que el verdaderamente grande es el que se hace pequeño, como él, servidor de todos, pobre. Deben partir de nuevo, por eso que necesitan regresar a Galilea. Ahora Mateo nos está hablando a nosotros, nos está diciendo que ahora debemos ver a Cristo resucitado junto con estos 11 que sabían que estaba vivo, pero tenían que verlo de verdad y ver lo que implica el hecho de que haya resucitado. Nosotros, como ellos, estamos invitados a ir a Galilea, esto es, a partir desde donde comenzó toda nuestra historia para tomar conciencia de la propuesta de hombre que Jesús ha hecho durante toda su vida. Y nos invita a subir al monte junto con estos 11, porque solamente subiendo a la montaña se pueden abrir nuestros ojos, que no es un monte cualquiera, sino sobre el monte que Jesús ha indicado. ¿De qué monte se trata? Sabemos que en la Biblia, cuando se habla de que alguien sube a una montaña como Moisés, por ejemplo, significa que va al encuentro de Dios, que entra en el mundo de Dios, que sale de la llanura donde los hombres siguen sus criterios, que son los de la lógica mundana. Y es necesario subir a la montaña para ver realmente al resucitado. Entonces, ¿sobre qué monte nos invita Jesús a subir? Si abrimos el Evangelio según Mateo, veremos que Jesús llevó a sus discípulos a la montaña 3 veces. No es un monte material, sino que los introduce en el pensamiento de Dios. El primer monte es el de las bienaventuranzas. Jesús quiere que nosotros subamos a Galilea porque quiere que volvamos a escuchar sus bienaventuranzas, pero a la luz de la Pascua son bienaventuranzas muy distintas de las que predican los hombres en la llanura, donde bienaventurado es el que se enriquece, el que disfruta de la vida, el que piensa en sí mismo y no en los demás. Después de la Pascua, las bienaventuranzas de Jesús se escuchan de un modo diferente. Él que vivió y encarnó las bienaventuranzas que predicó fue glorificado por Dios. Por lo tanto, las bienaventuranzas victoriosas no son las de este mundo, son sus bienaventuranzas. Dios le dio la razón. El segundo monte que debemos escalar es el de la transfiguración, el de la metamorfosis. Sabemos lo que es la metamorfosis. La oruga es fea, no es atractiva, pero está destinada a convertirse en una mariposa encantadora. Jesús se presentó con la identidad del esclavo y ahora vemos a dónde ha ido a parar. Se ha convertido en el Señor. Su uniforme era el delantal del siervo, que no era apreciado por la lógica de la llanura, pero en la Pascua le vemos revestido con los atavíos reales. Abre los ojos y mira. Si subes al monte de la transfiguración, verás dónde termina el que en vida se hace siervo como él. Se hizo siervo. Tenía derecho a ser glorificado. Tienes que bajar como él al último escalón, el del esclavo.
El tercer monte es aquel en que Jesús muestra el reparto de los bienes, de los panes. Es un monte que es el más difícil de subir porque aquí Jesús enseña que todos los bienes de la tierra no son nuestros, son de Dios, por lo que no se pueden acaparar. A cada uno de sus hijos e hijas, Dios da sus dones. Nadie puede acapararlos pensando mantener su vida aquí para siempre, acumulando bienes. No, esto es una locura. Cuando tú tienes lo que necesitas, el resto es para tus hermanos, porque no te quedas para siempre aquí en este mundo. No, debes dejar espacio para los demás y por eso no puedes acumular bienes que no son tuyos, son de Dios. Esto es el repartir. La razón por la que el Señor resucitado quiere que los discípulos vayan a Galilea y suban estas 3 montañas, que no son fáciles de subir, es porque quiere que veamos que los que viven según la propuesta que hizo Jesús son los que realizan sus vidas. Él tenía razón. Escuchemos ahora qué hacen estos 11, que somos nosotros. Al ver a Jesús se postraron, porque algunos titubeaban. ¿Cómo poner de acuerdo lo que les pasa ahora a estos 11? Cuando ven al resucitado se postran, pero en sus corazones surgen preguntas y dudas. Pero si lo están viendo, ¿cómo pueden dudar? El verbo que se usa aquí, cuando la traducción dice se postraron, es lo adoraron. Significa que reconocieron en Jesús la presencia de Dios. Significa que reconocieron que la palabra de Jesús es la palabra que viene de Dios. Pero adorar no es solo esto, significa dar la adhesión a estas propuestas de vida que hizo Jesús. Tienen ante sí la prueba de que el hombre triunfador es Jesús de Nazaret. ¿De dónde vienen entonces ahora sus dudas? No dudan de que Jesús haya resucitado, de que esté vivo. La duda es otra. Es la pregunta que vuelve a ti incluso cuando has hecho tu elección de adherirte a Cristo y a su Evangelio, porque vuelve a ti después la pregunta, ¿será cierto entonces que estoy optando bien en la vida? Es la experiencia de la duda que también tenemos. No la duda de que Dios exista o no exista, la duda es otra. Si sigo a Cristo, ¿gano la vida o la pierdo? Él me pide que la done y todo me dice que Él tiene razón, pero yo no me arrepentiré de no haber disfrutado como predican los que no subieron a la montaña. No me arrepentiré de no haber pensado en mí y solo en mí para estar bien. Esta es la duda. Permanecer en la montaña para seguir viviendo como nos mostró Jesús, o volver un poco a la llanura para razonar y vivir un poco como hace todo el mundo. Al resucitado no le sorprenden nuestras vacilaciones, dudas, incertidumbres, fragilidades. Al contrario, muestra que confía plenamente en nosotros porque nos confía una misión. Escuchemos. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Se acercó. Quizás pensemos que Jesús se aleja de nosotros cuando dudamos en aceptar su propuesta de vida, cuando tenemos dudas
y nos preguntamos si merecerá la pena seguirle hasta el final. Jesús no se rinde si vacilamos, tiene en cuenta nuestras vacilaciones y de hecho no se aleja. Se acerca aún más a esos 11 que somos nosotros y nos da su propio poder. Dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué poder es ese? Cuando oímos hablar de poder, pensamos inmediatamente en el derecho a imponerse, a dar órdenes, a ser obedecido y servido. No. Ese es el poder que Satanás ofreció a Jesús, el poder que a Pedro le hubiera gustado tener, pero que Jesús siempre rechazó. Dios solo tiene un poder, el de amar y servir. Y ese poder de servir es el poder que Jesús recibió de su Padre en plenitud, esa fuerza que es el Espíritu presente en él y que le movió y le llevó al don de la vida. En la Pascua Jesús nos entregó a nosotros, discípulos, este Espíritu, este poder que nos capacita para vencer a todas las fuerzas del mal. Y movidos por este Espíritu estamos capacitados para llevar a cabo la misión que ahora nos encomienda. Escuchemos lo que nos dice que hay que hacer. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. La misión que el resucitado nos confía se resume en 4 verbos. El primer verbo: vayan. El discípulo debe ponerse en marcha. No debe esperar a que otros vengan a él. Debe ponerse en marcha. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la salvación que debía llegar a todos los pueblos, se dice que a estos pueblos se pondrían en marcha para ir a Jerusalén para escuchar la palabra del Señor. Recordemos esta solemne procesión de pueblos que se presenta en el capítulo 60 del profeta Isaías, donde se dice: vendrán a ti, Jerusalén, la riqueza de todas las naciones. Vendrá a ti una hueste de camellos, de dromedarios, de Sabá, de Efa, de Madián, y traerán todas sus riquezas. Los habitantes de las islas vendrán a ti a traer su tributo. Te servirán todos los reyes de la tierra. Pero Jesús dice: ustedes, discípulos, deben moverse para ir al encuentro de todos estos pueblos, movidos por mi misma pasión de amor a la humanidad. Deben ir y llevar a todos esa palabra del Evangelio que hace hijos e hijas de Dios. Segundo verbo: enseñen a todas las naciones. Discípulos de Cristo. ¿Quiénes eran los discípulos de los rabinos? Eran los que vivían junto a su maestro para aprender su doctrina y asimilar su forma de vida. Para obtener la salvación, todos los pueblos deben ser llevados a Cristo, porque es de Él de quien deben aprender. Es decir, deben ser acompañados en esas 3 montañas donde se asemeja el pensamiento de Dios, que se comunica a través de la palabra de Jesús de Nazaret. Discípulo viene del verbo latino dicere, que quiere decir aprender. Jesús quiere que todos se conviertan en sus discípulos. Y el mundo se salvará cuando todos acepten la propuesta de vida que Jesús hace con su evangelio. Tercer verbo: bautizar. Quien acepta el evangelio y da su adhesión a Cristo es acogido en la comunidad de los discípulos mediante el rito del bautismo.
la inmersión en la vida de Dios, en esa relación de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. La prueba de que estamos hechos a imagen de este Dios, Trinidad y comunión es el hecho de que solo nos sentimos plenamente felices cuando nos comprometemos en una relación de amor. Cuarto verbo, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. No se trata de enseñar una doctrina, sino de dejarnos insertar en una vida nueva, esa vida de los hijos e hijas de Dios, que es la vida de Cristo, que debe brillar a través de nosotros. En esta vida todos los pueblos deben insertarse. La misión que el resucitado nos ha confiado es muy exigente. Naturalmente nos sentimos débiles y algo indecisos para ponernos en marcha. El resucitado no se sorprende de nuestras dificultades y perplejidad, sino que nos hace una promesa. Escuchémosla. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios confía a alguien una misión difícil, intenta rehuir y el Señor le dice: no tengas miedo, que yo estaré contigo. Moisés, que es enviado a Egipto para liberar al pueblo y tiene miedo de ver al faraón, el Señor le dice: yo estaré contigo. Josué, que tiene que llevar al pueblo a la tierra prometida, el Señor le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. También con los profetas. Jeremías, cuando es llamado, intenta excusarse y le dice al Señor: soy inadecuado, no puedo hablar, tengo tartamudeo y soy joven. Dios le dice: no digas que eres joven, yo estaré contigo. Y también a María el ángel le dice: alégrate, oh amada de Dios, el Señor está contigo, cumplirás perfectamente la misión a la que has sido llamada. Nosotros también estamos llamados a llevar a cabo una importante misión: completar la obra de salvación de Cristo, cambiar el mundo. Debemos ir a proclamar la palabra de salvación a todo el mundo. Y es en este punto donde comienzan nuestras dudas, perplejidades, incertidumbres, porque nos preguntamos: ¿seré capaz de dar testimonio con mi vida del Evangelio que predico? Y también, si invito a la gente a subir a la montaña para escuchar las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret, ¿no se burlarán de mí los que buscan las demás bienaventuranzas? Y también es posible, quizás incluso probable, que no solo no me escuchen, sino que se burlen de mí. Y el poder del mal en el mundo no es demasiado fuerte. ¿Quién soy yo para llevar a cabo esta misión? Y también oímos de tantas personas que son invitadas por los párrocos y ser catequistas y se asustan, dicen que no están preparadas y es inútil hablar porque la gente no escucha. Si estuviéramos solos, nuestras vacilaciones e incertidumbres estarían todas justificadas. Pero el Señor resucitado nos ha asegurado: yo estoy con ustedes todos los días hasta la plena realización del plan de Dios para la humanidad que ama. Si yo estoy, no teman. Él está presente a nuestro lado con la palabra de su Evangelio y con el pan de la Eucaristía. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana. Buona settimana.